Buenas noches, apreciados amigos y hermanos, les saludamos en el nombre de Jesús. Hoy miércoles, a mitad de la semana, y queremos darle gracias al Señor porque sus bendiciones son muchas, hermanos. Durante todos estos días, aquí en el área de Augusta, ha llovido casi todos los días. Pero le damos gracias al Señor porque la lluvia es una bendición. Sé que para muchos pues dificulta el trabajo y otras cosas, pero tenemos que darle gracias a Dios, hermanos, porque es un tiempo donde el calor es insoportable y por medio de la lluvia pues la tierra trata de obtener otra clase de temperatura. Hermanos, queremos saludar a todos nuestros amigos que en las redes del internet siguen la programación y nos acompañan durante cada semana, y queremos enviarles saludos en el nombre de Cristo Jesús. Nuestro hermano Víctor Vázquez se encuentra en el DF. Saludos a él, a su esposita, a su familia. Que Dios los bendiga. A todos nuestros hermanos en Oaxaca. También aquí queremos darle gracias a nuestro hermano Rafael Estrada, y saludos también para él, para su esposa, nuestro hermano Fernando Pacheco. Que Dios te bendiga, hermano. Y todos nuestros hermanos allá en Carolina del Norte se encuentra Isaías Morales, Marlencita, saludos a ustedes, que el Señor los bendiga. Lisette, que Dios la bendiga, y todos nuestros hermanos que están entrando en este momento para seguir la transmisión, que Dios les guarde y les bendiga, en nuestro mayor deseo y oración. Muy bien, el tema lleva por título Reteniendo la Palabra. Vamos a leer esta lectura bíblica y después vamos a ir en oración. Tito, el libro de Tito se encuentra después de segunda de Timoteo. Tito capítulo 1, versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bien, hermanos, con estas palabras de la Sagrada Escritura vamos a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos gracias porque tu misericordia es para siempre, Señor. Señor, a la mitad de la semana venimos buscando tu presencia, pidiéndote el perdón de nuestros pecados, pidiéndote, Señor, que continúes derramando tus bendiciones sobre aquellos hijos tuyos, Señor, que no pueden asistir a una iglesia o que no tienen un lugar de reunión, que a través de estos mensajes que publicamos por el internet en vivo, tú los bendigas y los cuides, Señor. Señor, también te pedimos que si hay alguien enfermo, pongas tu mano sanadora sobre ellos. Te pedimos por nuestro vecino que está enfermo, Señor, tal vez está en el hospital en este momento, pero ponemos en la vida de él en tus manos, Padre, para que tú lo puedas sanar si es tu voluntad, Señor. Señor, bendice a todos nuestros amigos y hermanos que entran en las redes del internet. Extiéndales tu bendición, Padre, y permite que tu palabra llegue a nuestros corazones en esta noche, entendiendo que es nuestro deber retener la palabra, para que cuando el enemigo quiera venir a atacarnos, tengamos la defensa segura. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu misericordia. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues el apóstol Pablo le dio unas recomendaciones a Tito. Tito era un discípulo también, y ellos estaban al frente de la obra del Señor. En Tito capítulo 1, versículo 1 y siguientes dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde el principio de los siglos. A su debido tiempo se manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por medio de Dios nuestro Señor. Y en el versículo 4 menciona a este discípulo, a Tito. Dice: Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Esta carta a Tito tiene un mensaje es precioso el mensaje, pero el mensaje tiene que ver con la administración de la obra, de la iglesia. Cómo se debían de escoger las personas que estaban al frente de la obra del Señor, llámeseles ancianos
o en ese tiempo se les llamaba obispos, etcétera, o pastores, y estos hombres recibieron una instrucción directa del cielo a través del apóstol Pablo, quien les daba las recomendaciones, los consejos y las orientaciones. Entonces a Tito, Pablo le dice así, recuerden que el tema lleva por título reteniendo la palabra. Dice el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente, establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Miren qué interesante, Pablo dejó a Tito en Creta y le dio una orden, le dijo, en cada ciudad donde ya se había predicado el evangelio, donde las personas se habían convertido por miles, Pablo le dice a Tito, vas a poner al frente personas que se encarguen de administrar, de llevar la obra. Y entonces le dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Estas responsabilidades que Dios da a los líderes de la iglesia, y en este caso los ancianos, porque nadie está arriba de nadie. Todos tienen el mismo privilegio, llámese diácono, anciano, pastor, etcétera, y Dios es el que está arriba de todos. Todos están en el mismo nivel. Y el deber nuestro es servir. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Pablo le dice a Tito, vas a corregir lo que está deficiente. Hermanos, si en los tiempos de Pablo habían cosas irregulares y él las llama deficientes dentro de las iglesias, ¿qué se imaginan ustedes hoy día, en el 2018, cuántas cosas irregulares y deficientes hay dentro de la obra del Señor o hay dentro de las iglesias? Porque hay que hablar en sentido general. Hay que traer este contexto general, porque estamos hablando de todas las iglesias, llámese adventistas o no adventistas, y allí es donde aparece. Entonces Pablo le dice a Tito, vas a corregir lo deficiente, por eso te mandé que pusieras ancianos en cada ciudad. Aquí vienen las recomendaciones. Versículo 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como ministro, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Y miren el versículo 9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Estos ancianos que iban a ser nombrados, que iban a estar al frente de las iglesias, necesitaban algo especial, retener la palabra. Si usted es una persona que escucha los mensajes, por un oído le entra, por el otro le sale, porque mucha gente es así. Mucha gente oye los mensajes de la palabra de Dios, la verdad presente, escuchan el mensaje de los tres ángeles, la reforma pro salud, y la gente sigue en la misma. La actitud de esa gente es, no hay un cambio en el corazón. Amén, Dios lo dijo, gloria a Dios, aleluya. Eso no funciona así. Tiene que haber un cambio. La semana pasada estudiábamos un tema que llevaba por título, ¿entiendes lo que lees? Si usted entiende lo que lee, entonces usted va a demostrar que usted entendió. Y usted va a dar el siguiente paso, que se llama obrar. Tiene que haber un cambio en su vida. Pero si escuchamos sencillamente y no obedecemos, estamos en la condición peor que la de un impío, que oyen la palabra de Dios y se les da lo mismo. Siguen en la misma condición. La situación de ellos es triste. Ahora miren qué tan interesante lo que nos dice aquí. Que estas personas tenían que ser irreprensibles. La palabra irreprensible es sinónimo de intachable. La palabra opuesta a irreprensible es reprender. O sea que estos ancianos no tenían por qué tener nada que se les reprendiera o que se les llamara la atención. ¿Por qué Pablo le da a Timoteo a Tito estas recomendaciones? Lo vamos a leer.
Miren cuál es la razón. Y tenemos que traer este contexto a la actualidad para que ustedes miren que la condición de la iglesia que está en una crisis se debe a que no se retiene la palabra. Dice Tito 1:10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los que es preciso taparles la boca. Escuchen lo que dice Pablo. Dice, hay contumaces, hay habladores, principalmente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Trastornan las casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, y aquí él menciona a una persona, y la gente se molesta, y le llaman chisme cuando uno trata, hermano, de poner en alto la palabra de Dios. Pero miren lo que dice aquí. Uno de ellos, su propio profeta, dijo a los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Miren qué interesante esto, hermanos, y esto tiene que ver con lo que estamos nosotros en la actualidad. Pablo le dice a Tito, tapales la boca. Por ahí vemos un montón de gente, hermanos, que están dentro de la corporación adventista y ellos se satisfacen odiando a los grupos de sostén propio. Los llaman disidentes, separatistas, rebeldes. Y hermanos, y les voy a decir una cosa, porque esa gente que se presume que sabe de la palabra de Dios, no saben nada. Porque si tuvieran conocimiento de la palabra de Dios, en la palabra de Dios, Dios nos manda a respetar y amar a nuestro prójimo, no a fomentar el odio, no a hacer que la gente levante odio en lugar de que haya paz y armonía. Y les voy a decir una cosa, hermanos, no son tan justos y tan santos para que propaguen ese mensaje. Por eso Pablo le dice a Tito aquí, Tito 1:10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso taparles la boca. Y hermanos, y no es ningún problema. Cuando usted se encuentre con este cuadro de gente que denigra de los hijos de Dios, porque somos hijos de Dios. Y hermanos, y les voy a decir una cosa, cuando retenemos la palabra, entendemos lo que la palabra nos enseña a nosotros los hijos de Dios. Eso es retener la palabra. Un ejemplo. El Señor dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Ahí no termina el versículo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Cristo dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Quedamos resumidos de esta manera los primeros 4, el amor a Dios, y los últimos 6, en amor y respeto al prójimo. Eso es lo que no tenemos que olvidar. Cuando usted retiene la palabra, entonces usted entiende que usted no tiene que fomentar el odio de nadie, ni aborrecer a su hermano. Si su hermano tomó la decisión de seguir por otro camino, ore por él y que Dios lo ayude. Tal vez él va a llegar primero a la presencia de Dios que usted. Entonces miren lo que dice aquí en San Juan capítulo 3, primera de Juan 3:15. Vamos a leer esta escritura. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Miren qué interesante. El apóstol Juan dice en primera de Juan 3:15 que el que aborrece o odia a su hermano es un homicida. Todos están diciendo que vamos para el cielo, que Cristo viene, que guardamos el sábado porque somos adventistas del séptimo día y que Cristo viene. Pero hermano, eso no es verdad, que nos vamos a ir al cielo con Cristo cuando en nuestro corazón hay semillas de odio hacia las demás personas. Y necesitamos parar con eso. Porque los que no tienen el conocimiento de Dios observan todas esas cosas y dicen, miren a estos, son de la misma creencia y se odian entre ellos mismos. Y eso no es correcto. Nadie se atreve a pronunciarse. Nadie se atreve a ponerle un stop a esta gente. Pablo le dice a Tito, tápales la boca.
Yo no sé cómo le iba a tapar la boca. Pensamos literalmente que no va a ir Tito a ponerle la mano sobre la boca. Lo que quería decir Pablo es que presentara delante de ellos una doctrina, porque dice aquí que la palabra debía de ser irreprensible, retener la palabra. Y él debía de presentar un mensaje que nos dejara a todos con la boca cerrada, para que no continuaran con lo mismo. Y ahí Pablo menciona en el contexto, menciona entonces a una persona. Vamos a leerlo una vez más aquí en Tito capítulo 1 y dice en el versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo a los cretenses: siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Y el versículo 11 dice: a los cuales es preciso taparles la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Miren qué interesante. Ahora vamos a ir aquí a la palabra de Dios. Dios nos conoce, hermanos. Dios conoce nuestra vida, nuestro principio y nuestro final. Vamos a leer este pasaje de Job capítulo 2 y versículo 3. Job capítulo 2 y versículo 3. Miren lo que dice. Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Dios nos conoce. Dios le dijo a Satanás: ¿viste a mi siervo Job, que aún retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste a que lo arruinara sin causa? Miren qué interesante. Dios describe así a este hombre. Vamos a leerlo en Job capítulo 1 versículo 8. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Escuchen los calificativos de Dios: varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa es la manera de Dios calificar a Job. Pero nosotros nos encontramos en un tiempo en que no se retiene la palabra. ¿Para qué voy a leer yo eso? Bueno, Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso era Job. No, señor. Es que el nivel que Dios exige de mí tiene que ser este. Dios quiere que yo alcance ese nivel, ese ideal. El ideal que Dios quiere de mí es esto. Los hijos de Dios que van a entrar al cielo tienen que alcanzar este ideal. No pueden quedarse ni en la mitad ni abajo, ni ser enanos espirituales, ni ser árboles secos que no producen fruto. El Señor te conoce y el Señor me conoce. No importa que alguien venga y denigre de ti, sin ser cierto. El Señor conoce nuestro entrar y nuestro salir. Él conoce nuestra vida desde el principio y del final que nosotros vamos a tener. Ahora miren qué interesante lo que nos dice en Proverbios capítulo 23, versículo 23. Proverbios 23, 23 dice así: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría y la enseñanza y la inteligencia. Cuando no retenemos la palabra, porque el apóstol Pablo le dijo a Tito: estos ancianos que vas a nombrar en cada ciudad tienen que ser retenedores de la palabra, para que le tapen la boca a todos los que se oponen. Fíjense ustedes en los tiempos del apóstol Pablo, que había idolatría por todos lados. ¿Quién iba a aceptar a Cristo? Porque dirían las multitudes: ¿y quién es Cristo? Nosotros no lo vimos. Seguro ellos lo vieron, pero nosotros no. Nosotros queremos ver a Cristo. Y muchas veces la gente presenta excusas para no aceptar el mensaje de salvación. Pablo le dice a Tito que estos ancianos que se deben de nombrar en cada iglesia deben de ser irreprensibles. Y escuchen lo que dice. Dice: retenedores de la palabra, para que le tapen la boca a todos los que se oponen. No me imagino que lo que Pablo le está diciendo a Tito es que se vayan ellos a una polémica, a una discusión argumentada. No, hermanos. Cuando Dios le da sabiduría a un hijo de Él, a un hijo de Dios, la persona tiene propiedad para hablar. La persona está capacitada por Dios para poner en alto la palabra de Dios sin ofender a ninguno.
sin odiar a nadie, pero haciendo lo que dice el apóstol Pablo, retenedores de la palabra. Entonces dice Proverbios 23:23, dice así: oye, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría y la enseñanza y la inteligencia. Ahora vamos a ver aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 21. Primera de Tesalonicenses 5:21. Vamos a ver qué nos dice aquí el Señor en su palabra. Dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Y el versículo 22 dice: absteneos de toda especie de mal. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 5:20. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, y absteneos de toda especie de mal. Miren qué interesante. Entonces el apóstol Pablo nos manda a nosotros aquí en este consejo a los tesalonicenses que podamos retener lo bueno. Somos retenedores de la palabra cuando escuchamos la palabra de Dios y tenemos el deseo de obedecer a Dios y de hacer su voluntad. Vamos a utilizar como ilustración este corto ejemplo del que ya hemos hablado en ocasiones anteriores. Una persona está enferma. Pregúntele cuál es la manera de alimentarse, porque una causa tiene efecto, hay consecuencias. La enfermedad no le va a caer a nadie por la casualidad. Diabéticos, presión alta, tumores de cáncer, etc. ¿Cuál es la razón? La razón es que hay un récord atrás, hay un antecedente de cuidar mal su cuerpo. Entonces cuando esa persona va al médico, el médico viene y le dice: no puedes tomar más refrescos, eres prediabético, ya no puedes comer más pan blanco, ya no puedes comer tanta harina, el arroz blanco, no puedes comer tanta papa, evita esas cosas porque ya vas hacia un paso de ser diabético. ¿Cuál es el deber de esa persona al escuchar el consejo del médico? Ya que no se escucha el consejo de Dios, porque Dios nos da esos consejos a través de la sierva del Señor hace mucho tiempo atrás. Entonces, ¿cuál es el deber de esa persona? ¿Cuál es el deber de él si retiene la palabra de lo que el médico le acaba de decir? Llegar a su casa y comenzar a hacer el cambio de lo que el médico le ha dicho. Pero cuando no se retiene la palabra, en la persona con su soberbia dice: ¿qué me interesa a mí? Yo aún no soy diabético. Mi abuela también tomó refrescos. Mi abuelo tomó refrescos. Se murieron así. Y así la pasaron. Bueno, entonces ahí tienen las consecuencias. Por eso el apóstol Pablo a los tesalonicenses les dice, Primera de Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo y retened lo bueno, y absteneos de toda especie de mal. Miren qué tan interesante eso. Ahora vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Dice: así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza y gloria, conforme vuestros corazones, conforte vuestros corazones, y os confirme en toda palabra y obra. Señor, se me hace difícil. Yo no puedo llevar esta dieta. Se me hace muy duro. Bueno, si usted quiere evitar la enfermedad y estar en condiciones de salud, debe de hacerlo. Pero ese es el ejemplo que estamos utilizando para poder hablar en el contexto de retener la palabra. Porque si retenemos la palabra para que haya un cambio positivo en nuestra salud, vamos a retener la palabra de Dios en nuestros corazones con la obediencia. No podemos estar escuchando y oyendo sermón sobre sermón y tema sobre tema y que se pase el tiempo. ¿Y qué me interesa? Que cuando venga Cristo, Él me tiene que salvar. Así no funciona. Las cosas no son así. Entonces dice el apóstol Pablo que retengamos lo bueno. Tenemos que ser retenedores de la palabra, mirar la palabra de Dios y tener cuidado con los que la están enseñando, para que no caigamos en el engaño de Satanás. Dice aquí, Judas, capítulo 1, versículo 3.
El libro de Judas está antes de Apocalipsis, una hojita. Judas, capítulo 1 y versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Este consejo de San Judas allí dice: hermanos, contiendan ardientemente por la fe que ustedes han recibido. ¿Cuál era la razón? Versículo 4 lo dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Son hombres impíos que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, hermanos. Entonces, cuando se da una recomendación o un consejo, es porque se está evitando un problema. Y nosotros todos podemos caer en ese problema. Miren qué interesante cuando un predicador entonces entra a las iglesias y comienza a hablar de la música. No, la iglesia se tiene que modernizar, ya no hay que cantar himnos, ahora cantemos en la pantalla, aquí tenemos las pistas y ahora hay que cantar así. Entonces, los buenos principios que formaron las bases de la doctrina adventista, del movimiento adventista, se echan por tierra. Y la gente dice: no critiquen, no juzguen, ellos son los líderes, ellos saben y ellos lo pueden hacer. Aquí hay un libro titulado Primeros Escritos. Yo les voy a leer en la página 124. Miren lo que dice aquí la sierva del Señor. Primeros Escritos, página 124, y vamos a leer dos líneas de la página 125. Dice: Primeros Escritos, página 124. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error, sin estar obligados a ir, porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente, por el poder de la voluntad, no nos guardará. Bueno, no estamos obligados ¿a qué? A ir a escuchar el error. Hermanos, el mensaje de salir de las ciudades. El pueblo de Dios debe establecerse en las ciudades. Dios va a destruir las grandes ciudades. No, 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 hermanos, eso no es ahora. Esos que predican ese mensaje son alarmistas. No, 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 no escuche eso. Quédense tranquilos. Eso no es ahora. Esperemos que vengan todas las persecuciones y todas las cosas que están escritas en la profecía y ahora sí vamos a salir al campo. Eso no es retener la palabra. Es un error fatal. Porque si usted va a esperar a que le caiga el techo encima de su casa porque se prendió en fuego y ahora sí va a salir, entonces usted va a morir ahí dentro del peligro, en su casa. ¿Cuántos años atrás Dios envió este mensaje a través de su sierva para que sus pueblos, sus hijos, obedecieran y salieran? No se quiere obedecer. Hermanos, ¿cómo están los adventistas en las ciudades? Cómodos, están tranquilos, no les importa. ¿Por qué razón? Porque los mismos predicadores que no retienen la palabra son como cisternas rotas. Lo que están dando es malos consejos para que la gente no obedezca lo que Dios ha dejado. Hermanos, ¿piensan ustedes con el régimen pro salud que si no fuera de importancia Dios le hubiera dado ese mensaje a su sierva para que lo transmitiera a su pueblo? Si no fuera de importancia, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque si Dios lo mandó, es un mensaje directo del cielo y es nuestro deber obedecerlo. El mensaje de salir de las ciudades, si Dios lo mandó, es porque es importante obedecerlo y cumplir con la voluntad del Señor. La pregunta es que nosotros vamos a hacer lo que nos plazca, descartando la voluntad del Señor, y pensar que así nosotros nos vamos a salvar? Estamos muy equivocados. Miren lo que nos dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 25. Dice Apocalipsis 2:25, dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Eso es Apocalipsis 2:25. Lo que tenéis, retenedlo
hasta que yo venga. Toda la palabra de Dios está llena de consejos, de amonestaciones, de lecciones maravillosas. No hay un mensaje de enseñanza más grande afuera de la palabra de Dios. Dios es el autor de su palabra. Él fue el que la inspiró. ¿Cuál es nuestro deber? Poner atención a lo que dice aquí. Si la palabra de Dios describe los acontecimientos que van a suceder antes de que Cristo venga, yo debo de prestarles atención. Entonces Cristo dice allá, ay de las que críen en aquellos días. Bueno, lo que está hablando Cristo es que hay de esas mujeres que tienen tantos hijos. ¿Cuál es el deber de esas hermanas? Cuidarse. ¿Por qué se tienen que cuidar? Porque si no se cuidan, son ellas las que van a tener que sufrir y sus hijos que traen a este mundo para que se pierdan. El deber del cristiano que retiene la palabra es obedecer lo que el Señor dice en su santa palabra. La palabra de Dios nos muestra los acontecimientos antes de la venida de Cristo. Entonces nuestro deber es obedecer, cumplir con la voluntad del Señor, a ver qué es lo que el Señor quiere que yo haga. ¿Cuál es mi deber en esta situación? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Miren ahora lo que nos dice Apocalipsis 3:3. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas. Y ahora miren el versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, dice el Señor. Vuelve y aconseja. Primero era Pablo allá, diciéndole a Tito que los ancianos deben de ser retenedores de la palabra. Pero ahora aquí en los versículos que estamos leyendo de Apocalipsis 3:3 y Apocalipsis 3:11, habla el testigo fiel, habla el Señor Jesucristo. Retén lo que tienes hasta cuando yo venga. Y en el versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si yo no retengo el mensaje que he recibido de la palabra de Dios y vivo en una vida de desobediencia, otro es el que se va a ganar la corona de la vida eterna que Cristo escogió para mí. Y no es así. Entonces yo necesito prestar atención a esta amonestación que el Señor nos presenta en su palabra. ¿Cuál es la razón? Vamos a leer 1 de Timoteo 1:15. Pablo nos dice las razones. 1 de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra digna y fiel. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Todos tienen el derecho a recibirla. Bueno, nadie está obligado. Algunos la rechazan. De entrada y de plano rechazan la palabra de Dios. Pero Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Todos debemos de recibir este mensaje y aplicarlo a nuestras vidas. Ahora viene aquí el versículo 4 y el versículo 9. Capítulo 4:9. 1 de Timoteo 4:9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Qué bueno e importante es que Pablo dice que la palabra de Dios es digna y debe de ser recibida por todos. No podemos darnos el lujo de rechazar la palabra de Dios porque vamos a estar rechazando a Dios directamente. Ahora vamos a leer 6:3. 1 de Timoteo 6:3 dice, si alguno les enseña otra cosa y no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de la palabra, las cuales nacen en envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¡Wow! Tremendo. Entonces Pablo ahora le dice a Timoteo y le dice, mira, es que esto es lo que está pasando. Esta es la condición de esta gente. Apártate de esas personas, porque lo que hacen es fomentar el odio, poner por el piso la palabra de Dios. Son contumaces, son rebeldes, no tienen el conocimiento de la verdad. Ellos pretenden conocer algo de la verdad, pero no tienen el conocimiento.
Ahora vamos a ver qué nos dice aquí. Tito capítulo 2, versículo 1. Tito 2:1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Le dice Pablo a Tito. Le dice, tú vas a hablar todo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ningún predicador que suba al púlpito tiene por qué torcer la palabra de Dios. Sembrarle a la gente un estado de engaño. No se preocupen, ahora no va a pasar. Eso ahora no viene. Ustedes no se alarmen, porque esos son alarmistas que solo quieren asustar a la gente. Cuidado, cuidado con esta clase de personas. Ahora miren lo que nos dice el versículo 7. Tito 2:7 dice: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Cuando se vive el evangelio así, como Dios instruyó a Pablo, para que Pablo instruyera a estos discípulos y luego a la iglesia, cuando se vive el mensaje así, es una bendición, porque produce frutos para la gloria de Dios. Cuando no se vive así, entonces Pablo es lo que los llama, que estos son obreros fraudulentos, que hacen ganancia, que andan engañando, que son contumaces, que son engañadores. Pero Pablo le dice a Tito, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vamos a leer entonces el versículo 8. Tito 2:8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Vamos a leer una escritura aquí en 1 Timoteo 1:10. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 10. Dice: para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí ha sido encomendado. Entonces Pablo le dice aquí a Timoteo, ¿para quién es el mensaje que se tiene que presentar? Y ahí hay una lista, y tal vez a muchos no les gusta que se les llame la atención y se les señale el pecado por su nombre. Pero el deber del predicador es vivir una vida conforme a la voluntad de Dios para poder presentar este mensaje de salvación. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 3. Dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Miren el versículo 4. Apartarán de la verdad del oído, se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahí está entonces el consejo claro que le da Pablo a Timoteo. Y le dice, no viene el tiempo cuando sufrirán la sana doctrina. Se van a amontonar maestros conforme a sus concupiscencias. Y eso es lo que quieren oír. Y eso es lo que quieren enseñar. Y eso es lo que quieren hacer. Pero hay una advertencia que Pablo le dice a Timoteo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple con tu ministerio. Así le dice Pablo a Timoteo. Vamos a leer entonces esta cita, Tito capítulo 1, versículo 11, y miren lo que nos dice. Dice, a los cuales es preciso taparles la boca, que trastornan las casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta que no conviene. Y este último versículo que vamos a leer, 2 de Timoteo 2:25. 2 de Timoteo 2:25 dice así: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hermanos, qué lindo es el mensaje de Dios y de su palabra. Más claro no puede ser. ¿Cuál es nuestro deber hoy, suyo y mío?
retener la palabra de Dios. Dios da este consejo: retengamos la palabra, obedezcamos. Dios quiere que nos conduzcamos como hijos obedientes. Dios no quiere ningún hijo desobediente ni rebelde, ni mucho menos que se haga el sordo a las amonestaciones de Dios. Nuestro tiempo en el que estamos viviendo nos va a dejar una gran lección por el resto de la eternidad a los que se salven y a los que se pierden. Que Dios envió un mensaje a través de su sierva Elena de White y su palabra, pero muchos no fueron retenedores de la palabra. Al contrario, rechazaron los mensajes de salvación, y eso fue la causa para perder la vida eterna. Que Dios les guarde y les bendiga, es mi mayor deseo y oración, y les invito en este momento para que vamos a buscar la presencia del Señor. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tu misericordia es para siempre, Padre. Señor, gracias por tu palabra. Hoy en esta noche hemos estudiado el mensaje: retén la palabra. Señor, ayúdanos a ser retenedores de tu palabra, a poder meditar y a obedecer lo que tú en las Sagradas Escrituras ha quedado allí, Señor, registrado, para que podamos alcanzar la vida eterna. Señor, la desobediencia trae como resultado el pecado y sus consecuencias. Trae como resultado no solamente el fracaso, sino la muerte. Bendice tus hijos en el internet que escucharon tu palabra. Nuestro hermano Rafael Estrada. Bendice también al hermano Fernando Pacheco. A la hermana Juanita López, bendícela en Pensilvania, su familia, su salud. Bendice también de manera en especial la familia Galvis, nuestro hermano Jaime Galvis y Margarita Galvis. Y a todos los que han entrado, extiéndales tu bendición y sé con ellos, Padre. Lo pedimos todo entonces en el nombre soberano y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor.